Buenas tardes, hermanos, tenga uno de ustedes. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Belén de Mazatlán, ¿verdad? Vamos a iniciar esta tarde el culto a nuestro Dios. Es tiempo, hermanos, de alabar a nuestro Dios, pero antes que nada vamos a orar para que Dios bendiga ese tiempo de oración. Vamos a orar, hermanos. Les invito a orar ahí en sus casas. Dios, te agradecemos por lo bueno que usted es, mi Dios, cada día con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos para adorarle, mi Dios, en este día. Le pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a tener un corazón, Señor, receptivo a su palabra, un corazón contento, mi Dios, agradecido, Señor, y que podamos cantarle, mi Dios, en esta tarde, Señor, con el corazón, mi Dios, que podamos, Señor, honrarle y glorificarle, mi Dios, en esta hermosa tarde, mi Dios. Le pedimos que usted tome el control en esta tarde, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar. Esta tarde, Jesús es mi Rey soberano. Vamos a cantarle a Él bien fuerte, hermano. Muy bien, hermanos, comenzamos, hermanos. Jesús es mi Rey soberano, y gozo y cantar su dolor, que me libera, hermano, que me libera por su amor, dejando su dolor de gloria, me vino a sacarme de gloria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo amado, y en sombra de luz siempre va, paciente yo mucho amado, ayuda y consuelo me da. Por eso con sangre lo digo, porque eres mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera adorarte, por tanta bondad para mí, me basta servir y amarte, que todo entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, ya que todo fuera mentira. Y yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno más en esta tarde, nuestro Dios. Jesús es la luz del mundo, hermanos. Gracias a Dios porque Él es nuestra luz, hermanos, y podemos caminar confiadamente. Comenzamos, hermanos. El mundo perdido en pecado, Señor, Jesús es la luz del mundo. Desde la tiniebla la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Regalado, puede defender, por someterme, agradecer. Yo no puedo hablar de
A nuestro pastor en esta tarde para que traiga los anuncios en esta hora. Dios les bendiga, hermano. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos, simplemente bienvenidos a la Iglesia Bautista Betlem. Es un placer poder estar juntos. También, hermanos, quiero recordarles solamente que el día de mañana vamos a tener la clase para damas a las 6 de la tarde y también la de los varones, después como a las 8 por ahí, y también el sábado, hermanos, el viernes tenemos también hermana Juanita González, va a estar con su tacita de café este viernes a las 7 de la tarde, hermanas, así que les animo que usted pueda conectarse este viernes a las 7 de la tarde. También, hermanos, quiero recordarles que el día sábado a las 9 de la mañana vamos a ir a entregar literatura, vamos a ir a tocar puertas este sábado a las 9. A las 5 tenemos la reunión de jóvenes y el domingo a las 10 de la mañana vamos a estar aprendiendo, hermanos, la importancia que es de poder seguir a Dios en nuestra propia vida. En la mañana y también en la tarde vamos a estar viendo que lo importante que es seguir la palabra de Dios y lo importante, hermanos, de continuar con nuestro corazón avivado. Hay cosas en la vida que siempre van a tratar de alejarnos y quitarnos de la voluntad de Dios, pero a través de este mensaje, hermanos, con Nehemías vamos a estar viendo en la tarde la importancia de cómo cuando el pueblo unido, hermanos, se somete a Dios, pone el control de Dios en su vida, Dios hace cosas maravillosas. Así que le animo, son algunas de las cosas que vamos a estar viendo durante esta semana. Por mi parte son todos los anuncios, hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios en esta hermosa tarde, ¿verdad? A Jesucristo ven sin tardar, hermano. Muy bien, hermanos. Comencemos, hermanos. A Jesucristo ven sin tardar, que nosotros llegar y que domina todo capaz, lleno diciendo como atrás de Dios, cuando haya Señor de salvación, porque tenemos de comunión, los grandes de los reyes, siempre que todo puede contar, los indefensos de Dios, y pensará tu bienestar, huella de ti puede.
No me detengas, oh, cuando haya Señor en tu mano, contigo tengo Dios, espero, hermanos, que estén disfrutando estos himnos de nuestro Dios, hermanos, que estén cantando ya en sus casas. Tendrás que renacer, dice este hermoso himno. Hermanos, vamos a cantar este himno de nuestro Dios, hermanos. Comencemos, hermanos. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la misma vida y luz. Cristo le dijo que Dios quiere ser, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. El cielo del cielo te digo a ti, tendrás que renacer. Quisiera el cielo llegar y conocer mi libertad. Vida eterna quisiera tener, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Del cielo te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás como tal regresar, palabras de Cristo dijo de hablar, porque si no quieres llegar a poder, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Del cielo te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos, amigos, conmigo adorar, a quienes quisiera encontrar. Y este mensaje puede recibir, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Del cielo te digo a ti, tendrás que renacer. Amén. Así vamos a dar tiempo a nuestro pastor para que traiga la predicación en esta tarde. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar en esta tarde. Y hemos estado hablando las últimas semanas acerca del contentamiento, acerca de algunos temas, hermanos, bien importantes en la vida de un cristiano. Y hablábamos, hermanos, acerca de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Hablábamos también, hermanos, de ser pacientes. La primera clase que dimos, ser pacientes, tener la paciencia y cómo necesitamos tener paciencia en nuestras vidas, hermanos. Y luego miramos también el contentamiento, el poder estar siempre gozosos, estar contentos. Pero también en esta tarde, hermanos, quiero hablarle acerca otra cosa que el cristiano necesita, es dominio propio. Dominio propio, hermanos, muchas veces pensamos que vivimos vidas victoriosas, vidas con dominio propio, pero muchas veces, hermanos, tengo algunas preguntas. Si tenemos dominio propio, ¿cómo están los recursos que Dios nos ha dado? Tenemos dominio propio en cómo los invertimos, en cómo los administramos. Tenemos dominio propio, hermanos, en nuestra vida privada. ¿Cómo tenemos dominio propio? ¿Tiene dominio propio en su vida privada donde nadie le ve? Tenemos dominio propio, hermanos, en cuanto a nuestra relación con otras personas. ¿Cómo está nuestro dominio propio? Hermanos, ¿cómo está su relación con otras personas? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Tenemos dominio propio en cuanto a nuestro pensar hacia otra persona?
hermanos, realmente tenemos ese dominio propio. Recordemos que si no somos, hermanos, si no tenemos dominio propio en nuestras vidas, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, si no somos guiados por la palabra de Dios en nuestras vidas, significa que somos guiados por nuestra propia naturaleza antigua. Entonces, hermanos, ¿cómo está el dominio propio en su vida? ¿Está tomando licor? ¿Está fumando? ¿Tiene otras cosas como prioridades en su vida? ¿Cómo está su dominio propio en su vida? ¿Cómo está el dominio propio? Tenemos un espíritu crítico, un espíritu no muy dulce. ¿Sabe qué cosa, hermanos? Una de las cosas, hermanos, que he estado mencionando, que nada de eso que acabo de mencionar tiene que ver con el cristiano. El cristiano no tiene por qué tener todo este tipo de cosas, porque debemos de tener dominio propio. Un cristiano maduro necesita o debe demostrar dominio propio en su propia vida. Nada de eso, hermanos, tiene que ver con nosotros. Le quisiera preguntar, hermanos, ¿en qué cosas tiene el control usted y yo? ¿O qué cosas tienen el control de nuestra vida? ¿En qué cosas tenemos el dominio propio en nuestras vidas? Quiero decirle, hermanos, que el dominio propio es una lucha espiritual en la vida de un cristiano. Quiero que vayamos, hermanos, a 1 Corintios, por favor, ahí en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. A 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 al versículo 27. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Nos dice la palabra de Dios: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera yo, no como la lectura, de esta manera peleo, no como que golpea a la carne, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por tu palabra, que podamos aprender, Señor, escucharla y que puedas transformarnos, Señor, en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, que cada día, Padre, mantengamos más nuestra vida en sumisión, Señor, y en control, Señor, en este tema, Señor, tan importante que es el dominio propio. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Alguien una vez dijo, hermanos, que dominio de sí mismo es la capacidad de partir un chocolate en 4 piezas y comer solo una pieza. Qué difícil, ¿verdad? Si tiene un chocolate, partirlo en 4 partes y solamente consumir una pieza. Esta definición, aunque es un poco rara, nos muestra la realidad. Dominio de sí mismo, hermanos, es la habilidad, hermanos, en algo que uno desea o en algo que uno quiere, es la habilidad, hermanos, de abstenerse a sí mismo. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecadora que debemos vencerla para poder caminar por fe en nuestra propia vida. Esta naturaleza vieja siempre nos quiere domar a cada uno de nosotros. Quiero que vayamos, hermanos, a 1 de Juan, capítulo 2, por favor, sin perder este pasaje en el que nos encontramos, ahí de 1 de Corintios 9. Pero quiero que vayamos al libro de 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen de Dios. No, dice la Biblia, no provienen de dónde, hermanos, del Padre, sino del mundo. Voy a volverlo a leer. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, aquí este pasaje nos habla de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos. Está hablando, hermanos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza quiere estos deseos en nuestra propia vida. El cristiano, hermanos, debemos de aprender a tener dominio de sí mismo si queremos tener victoria espiritual en nuestra vida diaria. El apóstol Pablo, hermanos, les escribe que
Él mantiene su cuerpo en orden y está diciendo, hermanos, aquí donde leímos ahorita, en 1 Corintios capítulo 9, Él está diciendo, hermanos, que todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿De qué se abstenía el apóstol Pablo? De todos ese tipo de deseos que estaban en este mundo. Ahora, hermanos, ese tipo de deseos, cada uno de nosotros batallamos con ese tipo de deseos, pero el apóstol Pablo, hermanos, mantenía su cuerpo en orden, sus ojos donde deben de estar. Él no estaba pensando, dice la Biblia, que él no estaba viendo hacia tener una corona corruptible, sino él estaba pensando y mirando en la meta de tener una corona incorruptible. ¿Por qué, hermanos? Él no estaba viviendo por lo que simplemente vemos usted y yo en este mundo. Él estaba viendo por las cosas que no se ven. Y una de cosas que no vemos, hermanos, hay alguien que muchas veces no vemos en nuestra vida diaria y es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra vista cada día, hermanos, fijada en Él, hermanos, podemos tener dominio propio porque sabemos que de Él puede venir nuestra fortaleza y también sabemos que Él está viendo nuestra propia vida. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo tenía dominio, hermanos, sobre su propio cuerpo. Él tenía su cuerpo en orden. Él sabía cómo debería de mirar, cómo debería de hablar, cómo debería de escuchar. Él evaluaba, hermanos, el apóstol Pablo evaluaba cada situación para ver si era propia o no. Hermanos, si iba a hacer algo y no iba a ser para su bien, él no lo hacía. Pero para nuestro bien espiritual, hermanos, debemos de aprender dominio sobre nosotros mismos. Ahora, hermanos, muchas veces sí debemos de orar a Dios, sí debemos de pedir la ayuda de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, pero cuando habla del dominio propio, hermanos, el Señor sí nos da dominio en nuestras vidas, pero debemos de aprender, hermanos, cada uno de nosotros, a aprender a decir no al pecado y aprender a decir sí a las cosas que son de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Debemos, hermanos, de negarnos a nosotros mismos. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos negarnos a nosotros mismos? Número uno, hermanos, ganando el dominio de sí mismo. Si usted quiere tener victoria en la vida cristiana, número uno, usted debe estar ganando el dominio de sí mismo. Hermanos, muchas veces luchamos con nuestra propia naturaleza antigua. Hermanos, el apóstol Pablo, él aprendió que lo que era luchar con el Saulo, con el antiguo hombre, él sabía cómo estaba viciado con los deseos. Hermanos, pero él aprendió a andar en la nueva vida. Y si Saulo era tenía dominio en sí mismo en el pasado, y él era un hombre tan religioso que seguía a los creyentes, él vivía bajo esa religión, y él decía que era fariseo, él vivía, hermanos, decía que estaba en la ley, y era un hombre bien tremendo, el apóstol Pablo, y él tenía dominio de sí mismo para su propio bien, para su propia carne. Pero ahora en Cristo, hermanos, Él está hablando del dominio propio que realmente agrada a Dios en su propia vida. Entonces, si queremos tener victoria en la vida espiritual, hermanos, debemos de ganar el dominio en nosotros mismos. Ahora, en qué área debo de ganar el dominio de sí mismo? Número uno, hermanos, necesitamos templanza, y templanza es la clave del dominio de sí mismo. La templanza es la clave del dominio de sí mismo. Y la base de la templanza, hermanos, es dominio sobre su propio espíritu. Ahora, hermanos, debemos de tener dominio en nuestro propio espíritu. Recordemos, hermanos, que templanza es un fruto del espíritu. Si nosotros no andamos caminando bajo la gracia de Dios y la templanza no está en nuestras propias vidas, hermanos, recordemos que templanza es algo que Dios produce en nuestro propio corazón. Cuando Él produce la templanza en nuestro propio corazón, ahora yo ando bajo la sumisión de Él. Hermanos, ahora Él me da esa habilidad, hermanos, de tener dominio sobre mi propio espíritu. Ahora quiero que veamos cuáles son algunas características de una persona que no tiene dominio sobre sí mismo. Quiero que vayamos a Proverbios, por favor, 25, Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios capítulo 25, rápidamente, hermanos, ayuden nuestras Biblias. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, hermanos, fíjense lo que está comparando aquí, hermanos. El escritor de Proverbios está diciendo, como ciudad derribada y sin muro es el hombre. Está comparando al hombre a una ciudad derribada y sin muro al hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, hermanos, es lo que está diciendo, hermanos, que
Una persona que no tiene dominio o el control de sí mismo es una persona por la cual es como una ciudad que está derribada, dice, y no tiene muro. En otras palabras, el enemigo puede entrar y salir de su propia vida. En otras palabras, hermanos, así como un hombre puede entrar y salir para hacer daño a una ciudad que está derribada, así es el hombre, hermanos, que no tiene esos muros o no tiene rienda, hermanos, para poder someter su propia vida para la maldad que va a venir a su propia vida. Ahora, hermanos, debemos de tener dominio sobre el propio espíritu. Hermanos, muchas veces vamos a tener arranques de locura en nuestra vida y no tenemos esa rienda. Dice que no tiene rienda el hombre, no tiene la dirección de la palabra de Dios en su vida, no tiene la dirección, hermanos, de Dios, no tiene el control Dios de su propia vida. Por eso es como una persona, hermanos, que no tiene rienda. ¿Quiénes usan rienda? Qué tremendo, aquí es donde no me gusta a mí. Aquí es donde no me gusta esta parte a mí. ¿Qué cosa utiliza rienda? Las bestias. Las bestias, hermanos, son los que llevan rienda. ¿Para qué? Para que el que va encima de ellas pueda guiarle a la derecha, a la izquierda, pueda trotar el animal, o pueda ir hacia atrás, puede hacer varias cosas con una sola mano y con la rienda. ¿Sabe una cosa, hermanos? Así es el espíritu de un hombre cuando Dios no tiene el control. Caballos, estas bestias, los caballos, solamente alguien que los utiliza a diario. Estos caballos, hermanos, están bajo el control de la rienda y solamente el vaquero o el hombre que está encima de ellos, solamente con un dedo puede mover hacia la derecha y no necesita jalarle. El caballo simplemente sabe que tiene que ir a un lado, sabe lo que tiene que hacer simplemente con la rienda. Hermanos, si Dios tuviera las riendas de nuestro propio corazón, nuestras vidas pudieran ser muy diferentes. Si Dios tuviera las riendas de nuestro propio corazón, hermanos, viviríamos una vida de victoria en victoria. Hermanos, pudiéramos vivir una vida, hermanos, completamente agradable delante de Dios. Y yo dije que esta parte no me gustaba mucho porque dice, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras maneras, hermanos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, yo creo que muchas veces hermanos, yo soy como ese animalito que le digo a Dios, le jalo el freno, ¿por qué? Yo no quiero que Dios me frene. ¿No se ha visto, hermanos, que lo muerden el freno? Y no quieren, hay algunos. Yo he andado encima de esas bestias. Hermanos, el dominio propio es de la misma manera. Muchas veces Dios dice, perdona, no perdonamos. Muchas veces Dios dice, refrena tu lengua. No queremos refrenar nuestra lengua. Hermanos, muchas veces Dios nos dice, reconcíliate con alguien. Y muchas veces, hermanos, no queremos reconciliarnos. Muchas veces, hermanos, tenemos una mala actitud. Y con todo esto, hermanos, mostramos que no tenemos dominio propio en nuestra propia vida. No tenemos ese dominio propio. Entonces, quiero que vayamos a Mateo capítulo 15 también. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 15. Muchas veces, hermanos, quiero que vayamos también Mateo capítulo 15 y veamos algunas cosas en las que muchas veces creyentes están fallando. Simplemente, hermanos, porque no tienen dominio sobre su propio espíritu. Ahora, quiero que veamos aquí en Mateo capítulo 15, está hablando, hermanos, lo que contamina al hombre. Capítulo 15, versículo 1. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su madre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les dice él. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended.
Lo que entra en la boca contamina, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 16. Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, lo que estamos hablando, que muchos de nosotros no tenemos dominio sobre nuestro propio espíritu, porque Dios no tiene el control de nosotros. Nosotros muchas veces queremos tener el control en nuestra propia carne, pero debe ser Dios quien debe dirigir nuestra propia vida, hermanos, para poder tener control, hermanos, sobre nuestro propio espíritu. Entonces la templanza, hermanos, es dominio sobre nuestro propio espíritu. Hermanos, también no solamente estamos hablando de lo espiritual. Si nosotros estamos mal espiritualmente, no tenemos dominio propio, hermanos, vamos a estar mal por dentro. Y si estamos mal por dentro, vamos a estar mal con todo el mundo. Número 2. Templanza también es dominio, hermanos, no solamente hablando de dominio sobre su propio espíritu, sino templanza también es dominio sobre su cuerpo. Quiero que veamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Dijo el apóstol Pablo, haciendo referencia en los juegos, hermanos, que se hacían en ese tiempo. Los juegos que se hacían, hermanos, en ese tiempo, había Juegos Olímpicos, había otro juego también, hermanos, que se hacía parecido al de los Olímpicos, y ellos coronaban con una corona de laurel, hermanos, coronaban a los que se llevaban el primer lugar. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a una carrera. Está diciendo la vida cristiana es una carrera que se debe de vivir poniendo la mirada al final, que es Jesucristo. Debemos de poner la mirada en el Señor. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo habla en estos capítulos, hermanos, está hablando de también en esos juegos que tal vez se usaba el boxeo, se practicaba el boxeo, se practicaban los golpes. Y aquí en esta lucha que está hablando el apóstol el apóstol Pablo que está hablando aquí, nos dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice que él, hermanos, así, él no tiraba y no peleaba, hermanos, como pegarle al aire, dice el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. El apóstol Pablo no estaba tratando de vivir la vida cristiana, hermanos, simplemente en sus propias fuerzas. Él no estaba viviendo la vida cristiana, hermanos, golpeándose con un chicote su cuerpo. No estaba diciendo en eso. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos, es que él ponía en disciplina su cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo no se quiere levantar de la cama para venir a la iglesia. Muchas veces nuestro cuerpo, hermanos, no se quiere venir porque hay otras cosas que son prioridad en nuestro propio hogar. Y muchas veces, hermanos, ponemos otras prioridades antes, hermanos, que las cosas de Dios. ¿Qué muestra eso, hermanos? Simplemente muestra que no tenemos dominio sobre nuestro propio cuerpo. ¿Es difícil, hermanos, tener dominio sobre nuestro cuerpo? Sí. Sí es difícil, pero no es imposible. Y el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo, sino que lo pongo en disciplina. Lo pongo, dice, en servidumbre, lo pongo en dominio propio mi cuerpo. Hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, tenía templanza, que es dominio sobre su propio cuerpo. Hermanos, para ganar dominio en sí mismo es necesario ¿qué es necesario, hermanos, para ganar dominio propio en nuestras propias vidas? Quiero que vayamos al Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Si queremos tener dominio propio, hermanos, es necesario lo que dice el Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos, ¿qué, hermanos? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Hermanos, ¿qué es injusta? Usted y yo lo sabemos. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí, dice, pero no pondré delante de mis ojos
cosa injusta. Hermanos, si queremos tener dominio sobre nuestro propio cuerpo, no debemos de poner cosas injustas delante de nosotros. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo ponía en servidumbre su propio cuerpo. Él era una persona que pone en servidumbre su propio cuerpo, hermanos, que tiene dominio sobre sí mismo. Es una persona que refrena su espíritu, en igual de quejarse en la cárcel por verlo metido al calabozo más profundo, al más apestoso, al calabozo más oscuro, hermanos, aquel calabozo donde estaba húmedo y tal vez había esos roedores, esas ratitas, hermanos, tal vez había arañas, había estiércol, mal olor por todas las cosas que se hacían en sus necesidades, en sus propios ropas, las personas que estaban ahí. El apóstol Pablo, hermanos, cuando fue puesto en una cárcel, él no tenía dominio sobre su propio espíritu. Él no decía, ay, estos no entienden, estos burros, ¿verdad? No quieren hacer caso. Hermanos, él no decía nada de eso. Dice que a medianoche una persona que tiene dominio, hermanos, sobre su espíritu, es una persona que está cantando himnos al Señor a pesar de las circunstancias. Hermanos, es una persona que a pesar de que fue golpeado su cuerpo por un látigo, hermanos, aún así mantenía su cuerpo y aún, hermanos, tenía buena actitud dentro de esa cárcel. Y aunque tenía buena actitud, hermanos, de un corazón profundo, de un corazón lleno de templanza, él podía cantar himnos al Señor y los presos los oían. ¿Sabe una cosa, queridos hermanos? Si nosotros queremos tener dominio de sí mismo, es necesario no poner cosa injusta delante de nuestros propios ojos. Número 2, hermanos. Dije, número 1, ganando el dominio de sí mismo, y para ganarlo necesitamos este dominio, hermanos, sobre el espíritu y luego sobre el cuerpo, y es necesario no poner cosas injustas para tener dominio sobre sí mismo. Ahora, número 2, hermanos. Muchas veces, ¿cómo perdemos el dominio de sí mismo? ¿Cómo perdemos, hermanos, el dominio de sí mismo? Muchas veces, hermanos, nos dicen algo, ya gritamos, pataleamos, decimos lo que pensamos, hermanos, y perdemos el dominio de sí mismo. Pero la clave, hermanos, para no perder es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Es una de las claves que nos va a ayudar, hermanos, para no perder el dominio propio. 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ya lo tenemos, hermanos. La clave para no perder el dominio propio es, hermanos, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué, hermanos? Que os abstengáis. ¿Os abstengáis de qué? ¿De venir a la iglesia? No. Que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Por qué esos deseos carnales me hacen batallar dentro de mí mismo y dentro de usted mismo, hermanos? Deseos carnales, dicen, si queremos, hermanos, no queremos perder el dominio propio, la clave es, hermanos, aquí Pedro nos recuerda, dice, amados, mire qué palabra usa, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. En otras palabras, la vida del cristiano, los deseos del cristiano, hermanos, no tienen nada que ver con los deseos de la carne. ¿Por qué, hermanos, tenemos una nueva identidad en nuestra propia vida? Y cuando él está diciendo, yo ruego como extranjeros y peregrinos, hermanos, un extranjero significa que no es de ese lugar. Es que un peregrino solamente va de paso. En otras palabras, nosotros debemos de ser, hermanos, peregrinos en cuanto a los deseos de nuestra propia carne. No debemos de habituarnos en esos deseos, o sea, no pertenecemos a esos deseos, o no debemos de pertenecer, aunque tenemos una lucha contra nuestro propio interior, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces dice que os abstengáis de los deseos de la carne. ¿Por qué debes de abstenerte de algún deseo de la carne? Mira, hermanos, el que ve programas de televisión, el que ve un programa de televisión, ¿qué pasa? No se da cuenta que es un deseo de la carne.
Hermanos, hay cosas que muchas veces no nos damos cuenta que nos están afectando nuestra propia vida. Hermanos, hay deseos que realmente muchas veces no son malos en sí mismos, pero muchas veces esas cosas nos hacen que batallemos en nuestro propio interior. Esas cosas nos hacen que batallemos en nuestro propio interior. Hermanos, simplemente, hermanos, este tipo de cosas hacen que batallemos internamente. La clave para no perder, ¿qué es, hermanos? Abstenernos de los deseos carnales. ¿Cuál es su deseo carnal? ¿Cuál es mi deseo carnal? ¿Cuáles son esos deseos, hermanos? Para yo, hermanos, no perder el dominio, la clave es abstenerme, porque la Biblia me recuerda que soy un extranjero y peregrino. Yo no tengo nada que ver, hermanos, con esas cosas. ¿Por qué? Porque mis deseos deben de estar basados en las cosas que son eternas, en las cosas del Señor. Y dice que estas cosas carnales batallan en contra del alma. En otras palabras, ¿sabe por qué muchos cristianos, hermanos, viven 50 la vida espiritual y 50 la vida en la carne? Escuchan música del mundo, bailan, se echan una cervecita, se fuman un cigarro, nunca perdonan. Siempre, hermanos, están a medias. Y yo creo, hermanos, que una persona que vive a medias no es feliz completamente, es feliz a medias. Tiene felicidad simplemente a medias. ¿Por qué? Porque ese 50% le está robando de que sea 100% feliz. Ese 50% le está robando de que sea 100% espiritual. Hermanos, y ese 50% es lo que me hace batallar para que yo no lea mi Biblia, para que no ore, para que no sirva. Ese 50%, hermanos, es lo que me detiene para que Dios sea magnificado y honrado en mi propio corazón. Muchos cristianos, hermanos, batallan con tantas cosas carnales y pueden llegar hasta la tumba sin nunca haber disfrutado al 100% la vida cristiana. Porque no aprendieron, hermanos, a tener dominio de sí mismo, y la clave era abstenerse de esos deseos. Ahora, hermanos, la clave para no perder el dominio propio es abstenernos. Número 2, hermanos, otra ayuda para no perder el control del dominio propio es Salmo 39.1. Vaya a su Biblia. Salmo 39.1. Salmo 39.1. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice Salmo 39.1. Otra ayuda, hermanos, para no perder el control es, dice 39.1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar. Esto es algo, hermanos, cuando nosotros hablamos cosas que no debemos, es algo, también como dijo Pedro, son cosas que batallan en nuestra propia alma. Son cosas que batallan con nuestra propia alma cuando nosotros no refrenamos nuestra lengua. Hermanos, la ayuda para no perder el control propio, hermanos, muchas veces cuando sucede algo, hermanos, es dominio propio, hermanos, es actuar sin pensar. Es refrenar, hermanos, no refrenar nuestra lengua cuando debemos de refrenarla. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca, ¿con qué, hermanos? No, hermanos. Guardaré mi boca con freno. ¿Qué significa guardaré mi boca con freno? No solamente, hermanos, que tiene... Bueno, sí. Hermanos, no solamente eso. Hermanos, necesita a alguien que esté guiando su vida. Si el Señor Jesucristo, hermanos, no está guiando nuestro corazón, si la palabra de Dios no está guiando, hermanos, nuestro caminar, nuestro andar diario, nos vamos a perder de lo mejor. Hermanos, de pasar un tiempo con la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme. Dios es bueno, hermanos, y nos da sus palabras a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestros ojos. Nos da su palabra, hermanos, a nuestro cuerpo para que vivamos en victoria espiritual. Hermanos, Él nos da su bendita y santa palabra, hermanos, para que vivamos una vida, hermanos, para que tengamos buen testimonio, para que nuestra vida, hermanos, pueda reflejar la gracia de Cristo en nuestro propio corazón. Hermanos, qué bueno es Dios. Y el salmista aquí, hermanos, está diciendo, yo atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua.
Hermanos, qué tremendo lo que David está diciendo aquí. Hermanos, atenderé a mis caminos. Voy a ver cómo estoy caminando, por qué camino voy. Voy a ver si la manera en que estoy hablando es la correcta. Voy a ver si mis pensamientos son los correctos. Voy a ver si mi vista es la correcta, si mis propósitos y mis planes son los correctos. Voy a ver si esta carrera es la correcta. Voy a ver si mi vida, si estoy sirviendo a Dios o no. Voy a ver si es correcto, está diciendo. Voy a ver si todo esto es correcto para no pecar con mi lengua. Hermanos, muchas veces pecamos con nuestra lengua porque no estamos atendiendo lo que realmente, lo que deberíamos de atender en nuestra vida espiritual. Y cuando algo nos sale mal por andar fuera de la voluntad de Dios, empezamos a renegar y renegamos hasta de Dios. Hermanos, debemos, dice, una de las cosas, hermanos, para no perder el control propio, es no pecar con nuestra lengua. Tengamos primero, hermanos, sometamos nuestra vida, nuestros pensamientos, para no hablar, hermanos, antes de tiempo. Hoy iba aquí por la Rafael Buena y di vuelta bien, hermanos, en el primer carril, y un hombre venía bien lejos y él venía por el último carril. Yo metí al primero y luego fui al segundo y él venía bien lejos, hermano, y se metió al carril del medio para recordarme a mi mamá con su claxon. Oh, hermano, sentí feo. Y luego se me puso enfrente todavía. Sí saben, hermano, lo que es tocar, ¿verdad? A un hombre carnal ¿usted sabe lo que es tocar a un medio sonorense y medio sinaloense? Y sabe una cosa, hermano, dije, oh Señor, ayúdame porque puedo perder todo aquí. O sea, todas las cosas, hermano, luchamos en nuestro propio interior, pero control de sí mismo. Vino el Señor de la madera también esta tarde y pues algunas de las maderas que tenemos tuvieron que cortar en pedazos y pues ahora vamos la tenía que devolver, ¿cómo se llama? En porciones largas como me las entregaron. Ahora voy a pagar esa madera. Entonces, vine y le dije, oye, ya hablé con la señora, ahora voy a ir a comprar allá a la Pancho, digo, las maderas largas para llevárselas allá a la señora, a la de la madera, a la que nos lo rentó, y me dijo, pues lleve a la fulanita aparte. Me empezó a dar dirección y dije, no conozco esa dirección. ¿Qué lugar está? Ahí en la Pancho, usted nos compró hace la semana pasada madera. El Señor me conocía, hermano, pero yo no me acordaba del Señor. Si yo no mantengo dominio propio, hermano, la gente nos está viendo, pero más que la gente, Dios nos está viendo en nuestra propia vida. Tener dominio, hermanos, sobre nosotros. Ser de bendición o ser de piedra de tropiezo. Entonces, hermanos, otra ayuda para no perder el control es, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Hermanos, en otras palabras, va a haber gente que no conoce a Dios. Hermanos, va a haber gente muy cerca de usted, tal vez, que no conoce a Dios, no tiene temor de Dios en su vida. Y esas personas, hermanos, van a hablar con sus bocas, van a decir, van a hacer cosas. Y esas cosas, hermanos, y está diciendo aquí el salmista, voy a atender a mis caminos para no pecar con mi lengua. O sea, tal vez están diciendo o están haciendo cosas que no deben, pero yo voy a cuidar mi lengua, está diciendo él. Voy a guardar mi boca como con freno. O sea, en otras palabras, el animal que se pone el freno. O sea, una vez que se pone el freno, hermanos, o que le pone el freno, no tiene control sobre sí mismo. Hermanos, si el salmista estaba diciendo que él se iba a poner el freno, porque él no quería, hermanos, él tener el control solamente en su propia vida para tomar malas decisiones. Él quería que Dios tomara el control de sí mismo para que fuera más grande, hermanos, la gracia de Dios en su vida y poder aprender a decir no, porque esto no le honra a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿En qué área, hermanos, necesitamos aprender a tener el control en nuestra propia vida? ¿En qué áreas necesitamos, hermanos, tener el control en nuestra propia vida? Muchas veces, termino con esto, muchas veces, hermanos, no tenemos dominio propio, hermanos, sobre deseos inmorales. Muchas veces, hermanos, no tenemos dominio propio sobre la holgazanería. Muchas veces, hermanos,
no tenemos dominio sobre eso. Preferimos, hermanos, levantarnos tarde a pasar tiempo con Dios. Muchas veces, hermanos, hay holgazanería, si pudiéramos llamarlo, en mantener una relación personal con Dios, en buscar a Dios de rodillas, en realmente conocer al Dios de la Biblia a través de la oración, tal vez al estudiar la palabra de Dios, al ir texto tras texto viendo, hermanos, qué es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces decimos que no tenemos tiempo y tenemos, hermanos. Si vemos a nuestro Señor, vemos que Él sí nos muestra, hermanos, que Él tenía dominio propio. Él era 100% Dios, pero era 100% hombre también. Y Él tenía 100% Dios. Y le aseguro, hermanos, si leemos las Escrituras, que Él no descansaba en todo el día y a veces parte de la noche. Vaya a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. Muchas veces nosotros, hermanos, no queremos buscar a Dios porque estamos cansados o pensamos en cosas, pero en Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, era muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué? Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Hermanos, si el Señor no hubiera tenido dominio sobre sí mismo, él sabía, hermanos, que tenía que levantarse a un oscuro, más de mañana, porque sabía que tal vez así como usted, querida hermana, querida hermano, no se va a levantar, y si no se levanta, no tiene dominio en sí mismo para levantarse más temprano a buscar a Dios, va a llegar tu hijo, como llegó aquí Simón, dice aquí el versículo 36, y le buscó Simón, dice, cuando estaba orando en un lugar aparte. Le va a buscar su hijo, su hija, y le va a decir, papá, ya tengo hambre, ya me tengo que ir a la escuela. Mujer, ya me tengo que ir al trabajo. Mi amor, acuérdate que no terminaste de arreglar la lavadora. Si me explico, hermanos, no vamos a tener tiempo. Pero muchas veces, hermanos, la Biblia nos dice que el Señor Jesús se levantaba de muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando usted no se levanta temprano, hermanos, o no nos levantamos temprano para tener ese privilegio de buscar a Dios, de conocer a Dios, de buscar su voluntad, hermanos, su dirección a través de su palabra, nos vamos a frustrar. Vamos a ir al trabajo y vamos a ir frustrados porque nuestra conciencia nos dice y nos acusa de que no buscamos a Dios. El Espíritu Santo nos va a redarguir. Hermanos, no buscamos la dirección de Dios a través de su palabra. Hermanos, y nos vamos a sentir, vamos a renegar, no vamos a poder cuidar nuestra boca. Pero cuando pedimos dirección a Dios, sometemos nuestra vida a Dios, hermanos. Por más temprano que se levante una persona y busca el rostro de Dios, se somete a Dios, hermanos, Dios va a renovar su corazón. Y ahora, si aprendió a someterse a Dios primeramente, va a aprender a someterse el resto del día. Buscar a Dios. Y muchas veces decimos, no tenemos tiempo, necesitamos, hermanos, autodisciplina. Hermanos, debemos de tener dominio sobre el cuerpo, sobre la televisión, sobre el internet, sobre los celulares. Hermanos, debemos de saber controlar la televisión, el control. Muchas veces nos hemos enviciado en las telenovelas o periódicos que son muy chismosos, en TV Notas. Hermanos, yo le hago una pregunta, ¿qué hacen ese tipo de cosas en nuestras mentes cuando dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones? ¿Cómo un hombre o una mujer puede tener, hermanos, o ganar la victoria sobre el dominio propio en esta manera? Alguien dijo, hermanos, nuestras mentes son invernaderos mentales. Nuestras mentes son invernaderos mentales. ¿Qué quiere decir, hermanos, esta afirmación que nuestras mentes son invernaderos mentales? Lo que siembra en la mente, sea puro o impuro, tarde o temprano va a crecer en nuestra mente y en nuestro propio corazón y en una acción. Tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Cómo está, hermanos, nuestro corazón? Para ganar dominio, hermanos, y controlar nuestra vida y nuestro pensamiento, hermanos, la Biblia nos dice ahí, ahorita leímos el 24 al 27, debemos de ser hombres verdaderos, honestos, puros, amables. Hermanos, es lo que debe hacer nuestra propia vida para poder controlar nuestra mente.
Vamos y terminamos en este texto, hermano. A Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo debe ser nuestro pensamiento, hermanos, para tener victoria? Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, no en los deseos carnales que batallan en contra del alma, sino en este tipo de pensamientos, hermanos, son los que debemos de pensar en nuestra propia vida. Espero, hermanos, que le haya sido de bendición este mensaje. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas en esta tarde. Después de esto, hermanos, vamos a entonar un himno y luego ya pueden pasar, hermanos, si trae algún diezmo o alguna ofrenda. Les invito a que se pongan de pie, queridos hermanos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le pido, Señor, que nos ayudes a tener dominio, Señor, propio. Dominio, Señor, de sí mismo, esa fuerza, ese poder. Señor, te rogamos que nos ayudes, Padre, para poder vencer, Señor, con las cosas que batallan, Señor, nuestra alma, nuestros pensamientos. Ayúdanos a pensar en las cosas que son puras, en las cosas que son amables, en las cosas, Señor, que son escriturales, en las cosas, Señor, que realmente te glorifican, Señor, y muestran, Señor, la gracia tuya en nuestro propio corazón. Ayuda, Señor, a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de comportarnos, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio, porque tal vez, Señor, saliendo de este lugar, Señor, vamos a batallar con el dominio propio. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de sumisión, una vida, Señor, en la cual entregamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro propio ser, Padre. Todo eso te lo pedimos, bendice los diezmos y ofrendas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno y así quedamos despedidos. Dios los bendiga. Muy bien, nos sigamos adelante, hermanos, cantando nuestro Dios, a solas al huerto yo voy, dice este hermoso himno, hermanos. Empecemos, hermanos. A solas al huerto yo voy, cuando venga una floresta, y en quietud de tarde me estoy poniendo a solas. Vuestra puedo ir su voz, el suyo obedeceré, cargando a bien aquí. Por nadie tenemos poder, tan dulce la boca de Dios, de la y cantó los leones de amor que inmensa para cuando y por mí vuestra puedo oír su voz, que todo descansaré, y el canto que hablo de aquí. Con nadie tengo poder, con él encantado estoy, aunque el coro tiene la noche, la verbena y los todo lo que apenas quiere por mí. Fuerza puedo oír su voz, que todo lo descansaré, y el canto real lo eleva a mí. Con nadie me poder. Así que vamos despedidos, hermanos, Dios les bendiga. Amén.